Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque podemos en una canción expresar cuán bello eres tú, cuán precioso eres tú, Señor, cuán perfecto eres tú. Podamos recordar eso a través de una canción, Señor, y declarar que nuestro corazón espera totalmente en ti, Señor. Ahora, antes de exponernos a tu palabra, también queremos decirte, nuestro corazón espera en ti, Señor. Esperamos a que abras nuestro corazón, a que prepares nuestro corazón como una tierra quebrantada, una tierra preparada, una tierra buena, que recibe una semilla, Señor, y da frutos. Y esto solo tu Espíritu puede obrar en nosotros esto, Señor. Porque nuestro corazón es duro, Señor. Nuestro corazón necesita ser quebrantado. Y por eso pedimos, Señor, y esperamos en ti en esta mañana que también lo hagas. Quebranta nuestro corazón. Háblanos, enséñanos, ayúdanos. Y danos la gracia, Señor, de poder ver que vamos aplicando tu palabra en nuestras vidas y a medida que la vamos aplicando, que funciona, Señor, que vayamos viendo los frutos. Y esto todo, Señor, lo haces para tu gloria. No es para que pensemos que somos mejores que nadie, simplemente por poder ver que tú eres aquel que tiene poder, Señor, para transformar las circunstancias. Y solo espera de nosotros que creamos a ti y que pongamos por obra tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor, y pedimos, danos estos oídos que oyen, danos estos ojos que ven, porque queremos oírte, queremos verte en esta mañana, Señor. En nombre de Jesús. Amén, amén. El tema que vamos a hablar hoy es un tema complicadillo, pero es un tema que es la secuencia del texto que estamos leyendo, ¿no? Del libro que estamos leyendo de Marcos. Vamos a repetir el mismo texto de la última vez que prediqué, porque es un texto muy complejo, muy delicado, y no me daba tiempo a hablar todo en un día solo. Hoy ya veréis que en algunos momentos hablaré un poquito rápido, porque también tengo mucho que hablar y no quiero extender demasiado. Pero vemos que la última predicación, si alguien no la vio, os animo, ¿no? Te animo a que lo mires, que entres en el canal de la iglesia y mires la predicación que se intitula El matrimonio y el rey, porque así podrás tener un entendimiento más completo, ¿no? De este pasaje. La predicación de hoy se llama El divorcio y el rey, ¿vale? Porque en la última predicación me he centrado en sentar las bases del matrimonio, porque fue lo que Cristo hizo, ¿no? Cuando Él contestó a los fariseos, Él dijo, no fue así desde el principio. Y Él dijo que se uniría, ¿no? El hombre dejaría a su padre y a su madre, se uniría a su mujer, los dos serían una sola carne. Entonces, Él volvió al principio, Él volvió a sentar las bases. Entonces, primero era necesario sentar las bases de qué es el matrimonio delante de Dios, para ahora hablar qué es lo que dice la palabra sobre el divorcio. Entonces, vamos a enfocarnos en esta mañana en ello, a intentar extraer de la palabra de Dios lo que creemos, lo que vemos que Él nos habla sobre el divorcio. Y antes de seguir, quiero que sepáis también, ¿no? Que lo que yo voy a compartir hoy es una visión que yo he podido tener sobre el divorcio con todos los años que llevo en la iglesia, que bueno, básicamente desde niño escucho palabras y ministraciones, ya he escuchado las visiones de las más diversas posible sobre este tema. Pero esto es lo que ha quedado en mi corazón y yo creo que es lo que Dios habla en su palabra, ¿vale? Entonces voy a abrir mi corazón para que entendáis, ¿no? Lo que está en mi corazón, la postura que Dios me ha dado. También lo hemos discutido en el consejo de iglesia
con los ancianos de la iglesia, ¿vale? Y espero yo, que estaremos de acuerdo con todo lo que compartiré, porque creo que estamos de acuerdo en esto. Pero también es cierto que es algo que no es fundamental para la vida del cristiano. No es algo que es fundamental. Si nosotros acabamos creyendo de manera diferente sobre esto, no es algo que determina si una persona será salvada o no. Lo que determina la salvación es la fe en Cristo Jesús, es la fe en la obra de Cristo en la cruz, ¿vale? Entonces hay una cierta flexibilidad. Si después de escuchar toda la predicación tú dices, bueno, pastor, pero muy bonito, pero no estoy totalmente de acuerdo, hay algunos puntos, hay algunas cosas que no la veo igual, bien, no hay ningún problema en esto, ¿vale? Podemos seguir caminando juntos en las cosas que son fundamentos de la palabra y que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces es bueno que sepáis esto, ¿vale? Que haya esta libertad, porque también es bueno saber las cosas que son fundamentos de la fe y ninguno de nosotros podría, ¿no? O debería abrir mano de ellas, ¿no? O dejarlas así como que tratarlas de manera liviana, sino que lo que son fundamentos las tenemos que agarrarnos a ellas, ¿no? Como Dios levantó muchos hombres, ¿no? En el pasado que dijeron, no, la salvación es solo por Cristo, ¿no? Aunque hay gente que dice, no, y todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Y siempre Dios ha levantado en la historia hombres que se han mantenido firmes diciendo, el mismo Dios se ha expresado en la palabra, se ha revelado a nosotros y ha dicho que solo hay un camino a Dios y es a través de Cristo. Entonces esto no es negociable, ¿me entendéis? Pero el tema de hoy ya hay cierta flexibilidad, ¿vale? También quiero dejar claro que sé y entiendo que es un asunto muy delicado, que remueve muchos sentimientos en nuestros corazones, ¿vale? No solo en los vuestros, sino que en mi corazón también. Y sé que es un tema que dependiendo de lo que una persona está viviendo, puede incluso ser doloroso hablar de ello, ¿no? Causar dolor. Entonces, puede ser que una persona que me escuche esté sufriendo las consecuencias de corazones endurecidos, que es lo que Cristo dijo, ¿no? Sobre el divorcio, que es la consecuencia de un corazón endurecido. Entonces mi intención no es traer una palabra de condenación, de acusación, sino que es sentar un fundamento bíblico, porque necesitamos como iglesia tener un fundamento bíblico y que todos entendamos por lo menos qué es lo que la iglesia entiende al respecto del matrimonio, que vimos la última vez que he predicado, y ahora sobre el divorcio, y que dejemos un legado a nuestros hijos de lo que creemos que es bíblico para ellos, para que ellos puedan vivir bajo esta bendición del Señor, ¿no? Entonces, antes de seguir, también quiero que los hermanos, ¿no? que por acaso hayan sufrido algún tipo, ¿no? el divorcio en sus vidas, que sepáis que lo que yo predicaré no es para estar poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y diciendo, mira, el pastor está ahí predicando sobre esto solo para que yo me sienta inferior a los demás. Yo no lo veo así, ¿no? Sería muy hipócrita si lo viese así, ¿no? Por la situación que yo mismo vivo, ¿no? Y sabéis que lamentablemente mi esposa se fue de casa en 2017 me da la sensación que para no volver más. Entonces ella quiso divorciarse y yo bíblicamente no podía oponerme a darle el divorcio, ¿no? Pero a pesar de ser un tema delicado, me tocaba hablar de ello, ¿no? Entonces quiero que sepáis que no estoy aquí para ponerme en un tema que es doloroso de manera liviana, sino que tengo el temor del Señor en mi corazón para hacerlo y la conciencia de mi condición también, ¿no? Entonces vamos a volver a leer el texto de la semana pasada para que podamos recordar las palabras de Cristo. Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice la palabra: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer.
Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios, los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, lo primero que quiero ver con vosotros es que al principio Cristo les hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué está escrito en la ley? Entonces, no sé si ya has tenido la curiosidad de buscar qué es lo que dijo Moisés, ¿no? Entonces, yo fui allí en Deuteronomio 24, versículos 1 y 2, y está escrito lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, está muy claro, ¿no? ¿Cuál era la trampa entonces? La trampa era que los judíos estaban divididos en dos grupos. Un grupo creía que se podía divorciar por cualquier razón. Si un marido creía que era indecente, que la mujer, no sé, dice: mi mujer huele mal, esto es indecente para mí. Entonces, había hombres que abandonaban a sus mujeres por cosas así, en la época esta de Moisés. A la mínima, abandonaban a sus mujeres. ¿Y qué pasaba con la mujer? La mujer se quedaba sola, sin poder volver a casarse y abandonada en un mundo donde las mujeres no podían hacer más que estar en casa cuidando, ¿no?, la familia. Entonces, si su marido, que era responsable por cuidarla, la abandona, ¿qué haría? Entonces el Señor, para regular esta situación caótica que ellos estaban viviendo, de total desorden, permitió que Moisés diese esta orden, ¿no?, para alinear de alguna manera, ¿no?, ajustar el estilo de vida caótico que ellos llevaban. Lo mismo pasó, abriendo un paréntesis, ¿no?, sobre la esclavitud, ¿no? Dios no está de acuerdo que una persona sea esclava de otra y esté siendo maltratada por otra como un esclavo. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia puso un orden, y el Señor trajo un orden hablando a los señores de los esclavos cómo deberían de tratarles a ellos. Y dijo a los esclavos cómo debían a tratar a sus amos. Él trajo una santidad a una relación que, aunque Dios no estaba de acuerdo, Él dijo: mira, así está la sociedad, pero por lo menos, ¿no?, que podáis demostrar el amor de Cristo a través de vuestras relaciones. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí Moisés trajo esta carta de divorcio para traer una solución a este estilo de vida caótico que ellos llevaban. Entonces había un grupo que pensaba: se puede divorciar por cualquier cosa que yo crea indecente, puedo abandonar a mi mujer. Otro grupo decía: no, solo a causa de inmoralidad sexual. Esto era lo indecente. Entonces sí, el hombre podría dar carta de divorcio a su mujer. Estos eran los dos grupos. Entonces, cuando ellos hablaron: no es cierto que un hombre puede repudiar a su mujer, ellos estaban queriendo pillar a Cristo a que se llevase por uno de los dos bandos, o decir que se podía repudiar por cualquier cosa o solo por una cosa, ¿no? Y Cristo no entró en el juego. Cristo no entró aquí en la trampa, sino que Él trajo algo más excelente, diciendo que la carta de divorcio se dio por la dureza del corazón humano.
Él dijo primero, no, lo que vimos la otra semana, no fue así desde el principio, es decir, Dios creó hombre y su mujer para que los dos fuesen una sola carne. Y luego les dio carta por la dureza del corazón. Y no es solo la dureza del corazón de aquel que comete algo malo, sino que también cuando Cristo habla por la dureza del corazón, también habla de la falta de perdón de aquel que sufrió la ofensa, porque está de estos dos lados, ¿no? A veces mi corazón está duro porque yo trato a alguien mal, yo le ofendo, le hago daño, pero a veces mi corazón está duro porque alguien me hizo daño, me ofendió y yo no quiero perdonar, me quedo con el corazón duro y digo, no perdono. Entonces, por estas dos razones, ¿no? Que las dos tienen que ver con dureza de corazón, Cristo dijo que por esto se fue dado a carta de divorcio. Ahora, fijaros qué frase, ¿no? Que el pastor John Piper escribió en su libro Pacto Matrimonial. Él dijo lo siguiente: permanecer casados no se trata de permanecer enamorados, se trata de guardar un pacto. Y uno, sin pensarlo mucho, puede decir, ay, qué frío esto, ¿no? ¿Cómo no estaremos enamorados? Sí, que uno estará enamorado, pero el estar enamorado, el sentimiento de estar enamorado no es el fundamento. El fundamento es que hay un pacto, porque hay días que lo único que no vamos a sentir es que estamos enamorados. A veces vamos a estar enojados el uno con el otro y disgustados. Nos vamos a sentir ofendidos. Y entonces, si pensamos, bueno, ya, como hay gente que dice, ¿no? Es que se me fue el amor, ¿no? Ya se me fue. Es que pensaba que éramos compatibles y ya no somos, ¿no? Entonces, si pensamos que el estar casados por toda la vida tiene como fundamento estar enamorado o un sentimiento, es muy volátil o muy liviano esto. No tiene fundamento, no tiene solidez. Entonces, permanecer casado se trata de guardar un pacto delante de Dios. Bueno, y parte de esto yo comenté la última semana, ¿verdad? Ellos creían que Dios aprobaba el divorcio por haber instituido esta carta de divorcio, pero lo que Dios hizo fue regular esta situación, como yo os he explicado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver varios textos del Nuevo Testamento que hablan sobre el divorcio, que hablan sobre las diferentes posturas o diferentes pensamientos, incluso que tienen los creyentes. En la iglesia misma de Cristo hay diferentes tipos de pensamientos sobre esto. Ahora, antes de hacer esto, ¿te gustaría saber cuál es el fundamento del divorcio? ¿O cuál es el pensamiento que está por detrás que acaba llevando a la gente a divorciarse? Algunos ya conocen esto y se van a recordar. Os voy a traer este fundamento con una ilustración, contando una anécdota que aprendemos con el pastor Craig Hill, ¿vale? Que muestra de una manera clara cuál es la raíz que está por detrás del divorcio. Esta anécdota trae luz a esta expresión de Cristo sobre la dureza en el corazón. Se dice un cuento que había una pulga que se sentía muy sola y ella soñaba con el día que encontraría su perro azul. Y entonces sería el perro de sus sueños, ¿no? Aquel día, aquel perro que le daría vida, que le haría verdaderamente feliz al estar a su lado. Aquel perro que estaría dispuesto a dar su sangre con tal de alimentarla y nutrirla. Cierto día, esa pulga encontró su perro azul y estuvo tan feliz y saltando sobre los pelos de su perro, ¿no? Por fin había encontrado su media naranja, por fin había encontrado su perro azul y su búsqueda había terminado. Por fin sería feliz. El vacío que había en su vida por fin se había llenado. Y entonces se juntaron, la pulga y su perro azul. Pasado un tiempo, la pulga notó que algo iba mal.
Ella no entendía qué estaba pasando, pero algo muy raro había con este perro. Resulta que ella se dio cuenta de algo terrible y abrumador que jamás esperaba que hubiese pasado. Todo su mundo se había derrumbado. Todo su futuro estaba en juego, porque en verdad no se había casado con un perro, se había casado con otra pulga. Y esta otra pulga también estaba esperando por otro perro azul. Así que las dos pulgas estaban sin ningún perro. Y empezaron a la búsqueda de cuándo podrían encontrar al perro de sus sueños, que les pudiese hacer feliz. Nuestro problema es que llegamos al matrimonio con este pensamiento: necesito a alguien que me haga feliz, alguien que me complete, alguien, hoy el término que se usa es que sea compatible conmigo, ¿no? Pero ¿qué una persona quiere decir que sea compatible? Que haga las cosas que a mí me gustan, que quiera salir porque yo quiero salir, que quiera ir a la montaña porque yo quiero ir. Es decir, que una persona que sea yo mirándome al espejo, básicamente. Y no existe tal persona. Y lo más duro es la realidad de que ninguna persona puede llenar nuestro corazón. Ninguna persona es capaz de llenar el fundamento de tu corazón, de dar estabilidad a tu corazón. Ninguna persona. Porque este lugar pertenece al Señor. Solo Él puede darte estabilidad como persona. Solo Él puede completarte y hacer una persona completa, entera. Y entonces cuando tú eres completo, cuando eres entero, puedes compartir este amor con una persona que decide vivir contigo y hacer un pacto para vivir contigo. Es así que el Señor formó y es así que Él espera. Pero el divorcio viene porque son dos personas que están buscando al perro encantado. Alguien que puedan allí sacar toda la sangre que pueda para ser feliz. Por eso Dios instituyó el matrimonio como un pacto. Porque Él sabe que cuando nos casamos, normalmente estamos buscando a alguien que nos haga feliz. Ponemos la mirada en esta persona diciendo: mira, ya, por fin he encontrado a alguien y ahora seremos felices y comeremos perdices, ¿no? Es la sensación que todos tienen a la hora de casarse. Pero es una mentira. La verdad es que solo Cristo satisface. No hay nada más que satisfaga el corazón del ser humano. Hay un vacío dentro de nosotros que si nosotros no buscamos al Señor, si no buscamos a Cristo, si no buscamos llenar este vacío en Cristo, vamos a ahogar y vamos a sugar a todo lo que la otra persona nos pueda dar o intente con todos sus mejores esfuerzos. Le vamos a quitar toda la vida que pueda tener con tal de llenarnos y no será lo suficiente. No sé si ya habéis oído esta expresión, ¿no? Es que ella parece un pozo que no tiene fin, ¿no? Es un pozo sin fin. Es siempre más y más y más y ya no sé más que dar. Ya no llego, ya he dado todo y aún quiere más, ¿no? ¿Por qué esta sensación? Porque seguramente la persona está buscando la vida que solo Cristo da en el otro. Y aquí está el principio de la dureza del corazón. Un corazón duro es un corazón egoísta. Yo quiero para mí, yo. Ningún ser humano puede llevar esta carga. Y cada día que pasa, vemos en la sociedad los frutos de vivir una vida sin los principios de Dios en el matrimonio y en la familia. Cada día el ser humano tiene más depresión, más ansiedad, tiene más miedo. Cada día el ser humano está más egoísta y la lista sigue, ¿no? Podríamos estar aquí poniendo una lista extensa de cómo el ser humano está cada vez peor. Cada vez sabe más, es más entendido, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más recursos para hacer las cosas,
pero cada vez hay más niños que matan sus padres, hay más padres que matan sus niños. Es que este mundo es de locos, ¿no? Está cada vez peor. ¿Y cómo puede ser? Si en teoría somos seres más ¿no? evolucionados, personas que tienen más acceso a la información, y hay gente que dice, ¿no? que si uno puede estudiar y ser culto, entonces ya tiene todo lo que necesita, ¿no? para vivir bien en este mundo. ¿Y dónde está entonces toda la sabiduría de la persona que es tan culta y hace unas tonterías que son inexplicables, ¿no? Entonces ahí vemos la falta de Cristo en el corazón. En mi pasada predicación os acordé, ¿no? la analogía de la ciudad que tiene una muralla, que tiene un muro alrededor, y esta ciudad estaba protegida, pero también estaba limitada por sus muros. ¿Y qué hicieron los habitantes? Empezaron a hacer agujeros porque no querían sentirse limitados, pero no se dieron cuenta que quitaron la protección que tenían. Y luego de tantos agujeros se destruyó la ciudad. Entonces esto es lo que muchas veces hacemos en nuestras vidas. Y hoy en día, dentro de las iglesias, hay 4 posturas diferentes, 4 pensamientos diferentes sobre el divorcio. Entonces, quiero que mientras yo voy hablando, que pienses, ¿cuál es el que estás tú? ¿Cuál piensas que es el más bíblico? El primer pensamiento de los 4 dice que se puede divorciar por cualquier motivo. El segundo pensamiento, se puede divorciar solo por infidelidad. El tercer pensamiento añade algo, dice, se puede divorciar por infidelidad, por violencia, sea física o psicológica, por abandono. Y el cuarto es, no se debe divorciar. ¿Vale? Son 4 líneas de pensamientos que hay en la palabra, no, que hay incluso en la iglesia, ¿vale? Y vamos a mirar hoy los textos del Nuevo Testamento que hablan del divorcio y del nuevo matrimonio, y vamos a buscar juntos cuál es la respuesta que Dios da. ¿Cuáles de estos 4 puntos es, a tu parecer, ¿no? mientras estudiamos esto, el más bíblico? Entonces, vamos a recordar el texto que hemos leído y vamos a contestar algunas preguntas, ¿vale? Marcos 10, del 7 al 12 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más 2 sino 1, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Vale? Entonces vamos a contestar 3 preguntas y sobre los textos que vamos a leer vamos a ir contestando las mismas 3 preguntas. Primero, ¿qué nos enseña este texto sobre el matrimonio? Yo diría que el texto enseña que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Dice que los dos serán solo uno. Esta es la visión que Cristo está trayendo sobre el matrimonio. Los dos ya no son más 2, son 1. Y dice que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces, esto es lo que enseña sobre el matrimonio. ¿Qué enseña sobre el divorcio? Aquí dice que no se debe, ¿no? No se debe separar. Cuando dice no separe el hombre, está hablando en contra del divorcio. ¿Y qué habla sobre el nuevo matrimonio? Aquí el Señor compara el nuevo matrimonio con el adulterio, ¿sí? Entonces vamos ahora a saltar a otro texto del Nuevo Testamento, que es Romanos 7, del 2 al 3. Dice así, y vamos a contestar estas 3 preguntas, ¿vale? ¿Qué nos enseña sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre el nuevo matrimonio? Versículo 2 del Romanos 7. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Vale? Entonces, ¿qué habla este texto sobre el matrimonio? Dice que el matrimonio es un pacto hasta la muerte. ¿Sí? ¿Qué habla sobre el divorcio? Bueno, aquí tampoco da pie para el divorcio, ¿verdad?
dice que uno si se separa será llamado adúltero si se une con otra persona, ¿no? Pero no da ningún detalle sobre el divorcio en sí, simplemente dice que no da pie para el divorcio. Y sobre el nuevo matrimonio, ¿qué dice? Habla otra vez, ¿no? Habla otra vez que si se une en vida de su marido, de su esposa, a otra persona, delante de Dios está adulterando. Vamos a Lucas 16, 18 y vamos a contestar las mismas 3 preguntas. Lucas 16, 18 dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, ¿qué nos enseña sobre el matrimonio? Aquí no habla mucho del matrimonio, ¿no? Estos versículos solo hablan de si uno repudia al otro. Entonces, también no da una salida para el divorcio, no dice que el divorcio es de la voluntad de Dios. Ahora dice sobre el nuevo matrimonio es que si repudia y se casa, estando en vida el marido, está y se casa con otra persona, no estará adulterando. Incluso si una persona soltera se casa con alguien que es divorciado, aquí no habla específicamente, pero el otro texto lo hablará, también dice que adultera, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando sobre el nuevo matrimonio? Que delante de Dios es un adulterio, ¿vale? Primera de Corintios 7, vamos a leer algunos versículos. Primero del 10 y 11, ¿vale? Que dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcilíese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ves? Entonces, ¿qué está hablando del matrimonio? Para estar unido, ¿no? Que no se separe. Ahora, si alguien decide separarse, ¿qué habla sobre el divorcio? Dice, vale, si quieres separarse, sepárate, pero no vuelvas a casarte. ¿Sí? El 11 dice, si se separa, quédese sin casar. Y la solución que da para el nuevo matrimonio aquí es que vuelva a reconciliarse con su marido y que vuelva a casarse con él, ¿no? Y dice que el marido no abandone a su mujer. Ahora el versículo 15 del mismo capítulo 7 dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Entonces, ¿qué significa si el incrédulo? Vamos a suponer un matrimonio de una persona que entregó la vida a Cristo o que se casó con una persona que no era cristiana, que la Biblia nos dice que no deberíamos hacerlo. Dice, si es un incrédulo y dice, a mí me da igual que la Biblia diga que hay que estar juntos toda la vida, yo estoy harto, me quiero marchar. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor dice a una persona que se encuentra en esa situación, dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, no hay que estar aquí peleando y diciendo, eres un pecador miserable, Dios odia el divorcio, y eres no es para estar discutiendo con la persona y echándole y hablándole un montón de cosas. Simplemente si la persona entiende lo que dice Dios, lo que crees tú y no está de acuerdo, que es libre para marchar. Entonces, la paz que el Señor dice que nos llama es para no poner oposición a que la persona se vaya. Claro que no va a decir, bueno, a mí me da igual. No es esta la cuestión, pero es no crear una pelea y un juego con esto, ¿no? Y entendiendo que la persona es libre porque no tiene un pacto con Dios. Y entonces, difícilmente seguirá el pacto con Dios, ¿no? Entonces aquí que hablas sobre el matrimonio no está hablando, ¿verdad? Pero está hablando sobre el divorcio en este texto. Y abre este paréntesis. Si es una persona que es incrédula y no quiere estar junto, que no pongamos oposición a ella, ¿no? Que vivamos en paz. Luego está el versículo, bueno, y sobre el nuevo matrimonio, dice que la persona, aquí no habla nada, ¿verdad? Dice simplemente que la persona o el hermano no está sujeto a servidumbre, es decir, no tiene que estar al lado de una persona que es incrédula toda su vida porque dice, es que tengo que cumplir el pacto, ¿no? Bueno, si la persona decide marcharse,
la persona queda libre, ¿sí? Entonces, 1 de Corintios 7, el mismo capítulo 7, pero ahora el versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, fijaros, ¿qué habla sobre el matrimonio? Otra vez dice que el que está casado está conectado por un pacto, y el pacto es por toda la vida. ¿Por qué por toda la vida? Porque habla que si uno mientras está vivo, sigue vigente el pacto, ¿no? Y luego, ¿qué habla sobre el divorcio? Aquí también dice que no hay opción, ¿no? Porque si está unido al otro mientras vive, no hay opción para el divorcio aquí. Y sobre el nuevo matrimonio, ¿qué dice? Que mientras el otro esté vivo, el pacto sigue vigente. Entonces no da tampoco opción para el nuevo matrimonio. Ahora dice que sí, claro, si el otro se muere, entonces queda libre del pacto. Entonces, vemos, ¿no?, tantos textos que hablan sobre matrimonio, sobre el divorcio, y el Señor va repitiendo siempre lo mismo. Ahora, os he dejado al final el texto que es más polémico, el texto que causa más división y controversia entre los cristianos. ¿Y cuál es este texto? Mateo está en el capítulo 19, ¿vale?, que es un texto muy parecido al texto de Marcos que hemos leído, y está el de Mateo 5, 31 y 32, que como son solo 2 versículos, quiero leer estos porque no tenemos tanto tiempo, pero allí dice lo mismo. El 31 dice, Mateo 5, 31 y 32, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo, fijaros bien cuando Cristo dice una cosa y luego dice, pero yo os digo. Porque aquí cuando Él hace esto, Él está marcando, a ver, estáis acostumbrados como cultura a vivir de una determinada manera y a hacer las cosas de una determinada manera y creéis que esto es lo correcto. Pero yo os voy a enseñar cómo funciona en el reino de Dios. Entonces Cristo dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y aquí abre una expresión que no está en ninguno de los otros textos, ¿no? Dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere si se vuelve a casar, ¿no? Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, vamos a ver qué significa esta expresión, a no ser por causa de fornicación, ¿vale? Porque es aquí donde muchos usan para justificar que Dios acepta y ve el divorcio como una opción válida, ¿no? Entonces, en la lengua española tenemos algunas palabras que se llaman polisémicas. Esto vamos aprendiendo. Yo no sabía que tenían este nombre, pero a pesar de ser un nombre raro, son palabras que son iguales, idénticas, pero tienen un significado distinto, dependiendo del contexto. Por ejemplo, un ratón, ¿no? Si yo os digo, he atrapado un ratón en mi casa, ninguno de vosotros va a pensar que era un ratón del ordenador que estaba huyendo, ¿no?, en el suelo y yo lo cogí. Porque ya sabéis por el contexto que es un ratón el animal. Si yo os digo que subí en un árbol y cogí unas hojas, no vais a pensar que cogí unas hojas de papel para escribir. Sabéis que estoy hablando de las hojas de los árboles, ¿no? Entonces, según el contexto, la palabra nos da... Es decir, según el contexto nos da el significado de la palabra cuando es parecida, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos saber el significado, entender este texto de aquí? A través del contexto, ¿no? Entonces, si te fijas en el texto que hemos leído, Moisés usó 2 palabras. Él dijo, no solo a causa, es decir, voy a leer aquí para no poner mis palabras, dijo, a no ser por causa de fornicación, ¿verdad? Y luego dice, hace que ella adultere. Son 2 palabras, fornicación y adulterio. Ahora, fijaros qué curioso. La palabra fornicación en el original del griego se escribe porneia, ¿vale?
esta palabra, igual que ratón, ¿no?, que hemos visto, y hoja, tienen varios significados. Dependiendo del contexto, vemos el significado. Esta palabra porneia puede significar inmoralidad sexual, puede significar fornicación, que es lo que encontramos en el texto, puede significar prostitución, incluso puede significar incesto. ¿Cómo vamos a saber qué significa? Dependiendo del contexto del texto. ¿Vale? La otra palabra que él usó para decir que adultera es la palabra que se llama molcheia. Y esta palabra significa adulterio o infidelidad conyugal. ¿Vale? Entonces, esta no tiene muchos significados distintos, ¿no? Entonces, lo primero que yo me pregunto, ¿no?, es ¿por qué ¿por qué Mateo usó dos palabras diferentes si él quería referirse y estaba hablando del matrimonio y el divorcio? ¿No sería más coherente o normal que él hablase ya de seguida de adulterio? Porque si él dice, uno solo puede dar carta de divorcio si el otro ha adulterado, ¿sí? Entonces sería más coherente, porque la infidelidad o la inmoralidad sexual dentro del matrimonio es un adulterio. Y esto, claro, me abre otra pregunta pensando en esto, ¿no? ¿Por qué Mateo fue el único que incluyó esta expresión, a no ser por causa de fornicación? ¿Por qué él fue el único que usó esto? Ninguno de los otros textos habría, si os acordáis, ¿no?, que hemos leído, ninguno de los otros habría un margen para pensar que el divorcio era una opción válida para un cristiano. Y aquí parece que da un margen, ¿no?, para una opción. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se usó esta expresión y solo fue Mateo el que usó? Para contestar esas preguntas vamos a recordar el contexto general de Mateo. ¿Por qué Mateo escribió el Evangelio, las palabras, la historia de Cristo? Él estaba enfocado en ¿quién? ¿Os acordáis que estamos estudiando el libro de Marcos? Y al principio, ¿no?, en el primer día, ya hace casi un año, he compartido con vosotros que Marcos tenía la mirada fijada en los romanos. Él quería expresar con sus palabras a los romanos que Cristo era el rey, o es el rey supremo. Entonces vas leyendo los escritos y cuál estamos leyendo, ¿no?, vamos viendo cómo Marcos exalta a Cristo y lo va afirmando como el rey supremo. Mateo, ya por otra parte, tenía su mirada centrada en los judíos. Tenía como los destinatarios, ¿no?, de su carta, de sus escritos. Su propósito era hablar a los judíos. Igual que Pablo escribió cartas, ¿no?, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintios, fue escribiendo, ¿no?, a los tesalonicenses. Él escribía según la cultura y según la necesidad que él veía que había para traer el reino de Dios y traer la voluntad de Dios dentro de lo que ellos vivían, para impactar sus vidas con la cultura del reino de Dios. Entonces Mateo dirigió sus escritos a los judíos para mostrar a los judíos que Cristo era el Mesías. Esa era la intención y el propósito de Mateo. Ahora, lo que yo os compartiré no es solo una interpretación que yo la abracé como mía también, porque veo la más coherente, sino que hay muchos teólogos que también llegaron a esta misma conclusión, ¿vale? Y no por esto quiero decir que es la correcta, ¿vale? Solo digo que es la que yo abracé, la que yo entiendo como la correcta. Mateo usa la palabra porneia, que no es específica sobre el adulterio, y más tarde usa la palabra adulterio, ¿no?, como hemos visto, porque el pueblo judío al cual iba dirigido sus escritos era el único pueblo que tenía una costumbre, que era la de desposarse antes del matrimonio. ¿Qué significa esto? Un joven que quedaba enamorado de una joven, hablaba con sus padres, ellos hablaban que tenían interés de casarse,
Uy. Y entonces, ¿qué sucedía? Cuando los padres estaban de acuerdo, el joven judío se apartaba de la joven, se quedaba un año lejos, preparando su casa. Y por eso Cristo dijo, os voy a preparar un lugar y luego volveré a buscar a mi novia. Porque ellos tenían este periodo que se llamaba desposarse. Ahora, para ellos esto era tan importante y tan necesario y tan serio que ya ningún chico miraba a una chica que tenía un compromiso, si estaba desposada, como si fuese una chica libre. Él ya miraba, esta es la esposa de fulanito. Y si había un chico que estaba también desposado, las chicas le miraban y decían, este es el chico de ella. Ya les miraban a ellos como son una nueva familia que se está formando, a pesar de tener un año aquí de preparación, ¿vale? Entonces, era un compromiso más serio de lo que tenemos hoy cuando uno dice, estamos prometidos, ¿no? Para ellos el estar prometidos no era algo tan así, simplemente estamos preparando para casarnos. Era algo que ya la sociedad en general ya les consideraba como separados el uno para el otro. Tanto es así que tenemos un ejemplo en la palabra de Dios de José y María, ¿no? Mateo 1:18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Veis? Entonces aquí, ¿cómo es que estaban desposados pero no habían dormido juntos? Es que es muy raro si pensamos en esto, pero claro, esa era la cultura de los judíos. Ellos ya estaban desposados, pero aún no habían estado juntos. Y en este tiempo, imaginaros José preparando la casa para María, para vivir con ella, ¿no? Y de repente aparece María embarazada. ¿Qué hizo José? Dijo, madre mía, me piro, ¿no? Y quería dejar a María. Y entonces el Señor le dio un sueño y le habló, no la dejes porque el hijo que ella espera fue concebido por mi espíritu. Y entonces José la abrazó como siendo su hijo. Entonces ves que esto era algo que ellos lo tomaban muy en serio, pero contestando las dos preguntas que hice antes, ¿no? ¿Por qué Mateo fue el único que incluyó esta expresión, a no ser por causa? Entonces, para mí, esta expresión él usó porque era la única expresión que el pueblo de judío podía entender que en este tiempo que dos jóvenes estaban prometidos el uno con el otro, podían dejar el pacto, que era si uno de los dos tuviese fornicación, porque la fornicación no es un adulterio si uno no está casado, ¿no? Entonces tiene sentido si esta palabra fornicación, ya que esta palabra fornicación fue usada, tiene sentido de que ellos aún no estaban casados. Entonces, a causa de fornicación, uno puede repudiar al otro. Ahora, contestando la siguiente pregunta, ¿por qué usó palabras diferentes y no solo una, ¿no? Sobre el adulterio? Bueno, aquí queda claro ahora, ¿verdad? Que Mateo no haya usado solo una palabra para el adulterio refuerza entonces esta idea de que es en el periodo que estaban desposados, porque si no él diría, mira, a causa de adulterio uno puede divorciarse. ¿Sí? Sería muy simple, ¿no? Ahora, ¿qué conclusión podemos llegar entonces sobre las palabras escritas en Mateo? Vamos a contestar las mismas preguntas que habíamos contestado sobre los demás textos. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, pregunta 1, ¿qué habla sobre el matrimonio? No da mucha información sobre el matrimonio, ¿verdad? Pero
se entiende que el Señor quiere que estén juntos, pero está en las entrelíneas. Ahora, ¿qué habla sobre el divorcio? En el entendimiento que os he explicado, ¿no?, de desposarse, da el entendimiento que uno puede separarse, pero estando desposado. Una vez que ya tiene un pacto de matrimonio, ya aquí no abre lugar para esto, ¿sí? Y luego, ¿qué habla sobre el nuevo matrimonio? Bueno, otra vez dice, ¿no?, el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿no?, la pregunta que os hice al principio. ¿En cuál de las 4 posturas te quedas después de escuchar y leer todos los textos que hemos leído hoy? ¿Qué crees? ¿Que se puede divorciar por cualquier motivo? ¿O crees que un cristiano se puede divorciar porque haya habido infidelidad? ¿O crees que un cristiano se puede divorciar por infidelidad, violencia física, psicológica, abandono y otras cosas que se puede añadir con un montón de circunstancias que hay, ¿no?, por ahí? Y el cuarto, ¿crees que un cristiano no se debe divorciar por lo que dice la palabra de Dios? Ahora uno puede decir, pero bueno, yo creo que no es tan así, ¿no? Yo creo que el Señor sí estaba hablando, que abriendo un paréntesis, que sí se puede divorciar. Vale, entonces te lo compro por un instante, ¿vale? Te lo compro. Vamos a mirar entonces en Mateo 19, ¿cuál fue la reacción de los discípulos al escuchar esto? Vamos a suponer, Cristo dijo, no se puede divorciar, salvo si tu mujer te traiciona, adultera. Vamos a suponer que es de lo que Cristo estaba hablando. Mateo 19, 10, mira la reacción de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Raro, ¿no? Si Cristo está dando una salida, diciendo, mira, si alguien te hace esto, puedes divorciarte, porque los discípulos dijeron que no conviene casarse. Si tienen una salida para algo que, ¿no?, que uno puede encontrar una razón. Yo creo, a mi parecer, que no tiene sentido dar margen a decir que sí se puede o si se debe, ¿no?, con la reacción que tuvieron sus discípulos. Yo creo que más por la reacción de ellos entendieron, a ver, no hay opción delante de Dios para el divorcio. Es decir, la voluntad de Dios es que seamos fieles al pacto que Él nos dio en matrimonio. Y con el siguiente texto termino. La respuesta de Cristo a sus discípulos cuando dijeron que esto es muy duro, Mateo 19, 11, los discípulos dijeron, Cristo le dijo a los discípulos, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y yo entiendo que pueden haber personas que después de escuchar estas palabras, las palabras del mismo Cristo sobre el divorcio, tengan una sensación de estar en un vacío. ¿Y ahora qué hago, pastor? Estoy divorciado, me he vuelto a casar, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿No? Y volviendo, ¿no?, a lo que yo dije al principio, esta palabra no es para condenar a alguien. Entonces, si hay alguien que se encuentra en esa situación, tiene una buena oportunidad de reconocer, Señor, tu diseño es para que el matrimonio sea para toda la vida, pero yo no lo he vivido, yo no lo he hecho tal como lo diseñaste tú, entonces te pido perdón. Y ahora, Señor, entendiendo esto, yo te pido que me ayudes para que entonces en el matrimonio que yo tengo ahora, yo sea fiel. En el matrimonio que yo tengo ahora, que yo asuma la responsabilidad del pacto que yo hice. ¿Me entendéis? Por eso yo dije que no, la intención de hablar sobre el divorcio no es acusar. Y yo espero que ninguno de nosotros, tras escuchar esta predicación, ¿no?, mire a una persona divorciada como si fuese un leproso. Ay, mira, está adulterando, ¿no? Porque para mí el divorcio es un pecado más. Es como
algo que estamos fuera del patrón que Dios nos dio. ¿Me entendéis? El Señor puso un patrón, pero nosotros somos incapaces de seguir este patrón a no ser que su gracia esté sobre nosotros y nos ayude. Entonces, reconocer que esto es así trae sanidad. Reconocer que esto es así trae un orden para nuestros hijos. Reconocer que el matrimonio Dios lo creó y diseñó para que sea un pacto para toda la vida trae estabilidad a la familia y trae un orden para los hijos, para que los hijos puedan tener un fundamento firme con el cual seguir. Porque lo contrario ya vemos en el mundo, ¿no? No sé vosotros si conocéis, pero yo conozco pastores que están casados ya a la sexta vez. Ya. La sexta esposa ya. Y todas las demás siguen vivas. ¿Vale? Uno con la esposa, el otro con la secretaria que era de la iglesia, el otro con la tesorera de la iglesia, es así. Otro con la hermana que había casado hacía un año. ¿Por qué? Porque todo vale, porque yo estoy sufriendo. Entonces cada uno va sufriendo a su manera y buscando hacer las cosas a su manera. ¿Y qué es esto delante de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Entonces, porque Dios abrió ¿no? Porque incluso he visto matrimonios diciendo, me separo de mi esposa porque sé que ella no va a aguantar y va a buscar un hombre. Entonces cuando ella caiga en pecado, ya tengo la excusa delante de Dios y me puedo casar. Entonces ves que una y otra vez, lamentablemente, ¿no? La dureza en el corazón del ser humano hace con que actuemos de mala manera. Entonces es bueno que tengamos un patrón. ¿Cuál es el patrón de Dios? ¿Cuál es la regla de medir del Señor sobre el matrimonio? Y que nos aferremos aquí. La respuesta, ¿cuál es la respuesta entonces para el divorcio? Cristo. El Evangelio de Cristo es la respuesta. Cristo es suficiente. Y fíjate, yo te digo, si estás soltero, Cristo es suficiente en tu vida para que te mantengas santo. Cristo es suficiente en tu vida para que te mantengas santo hasta tu boda. Si estás casado y en tu primer matrimonio, Cristo es suficiente para suplirte a ti y a tu esposo o a tu marido y tiene el poder de santificar tu matrimonio y ayudaros a ser fieles y a honrar el pacto que tenéis hasta la muerte. Ahora, si te has divorciado y te has vuelto a casar, Cristo es suficiente para suplirte, tiene el poder para santificarte y para bendecir tu matrimonio de tal manera que te ayudará a ser fiel ahora de aquí en adelante al pacto que tienes. Ahora, si te has divorciado y estás solo, yo también te digo, Cristo es suficiente para sostenerte. Cristo es suficiente y tiene poder para mantenerte en santidad. No estás obligado a volverte a casar como si fuese una persona de media coja, ¿no? Porque Cristo es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. El diseño que Dios hizo para el matrimonio glorifica a Dios, lo exalta. Y cuando miramos el matrimonio como algo eterno, como un pacto eterno, es la única manera que el matrimonio glorifica a Cristo. Primera de Corintios 7, del 7 al 10, y con esto terminamos. Quisiera más bien, dijo el apóstol Pablo, que todos los hombres fuesen como yo, pero que cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Y él está diciendo sin casarse, ¿no? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y luego el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, y luego dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Entonces, otra vez os digo, hermanos, que no estaremos aquí buscando quiénes son los que están casados del primer matrimonio, quiénes son los que están divorciados, a ver quiénes son los santos de la iglesia. Porque nuestra santidad no está basada en nuestros fallos.
porque todos somos pecadores. Nuestra santidad está en que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros y el Señor nos purifica de todo pecado. ¿Esto significa entonces que vamos a vivir pecando porque, Cristo nos libera? No. Dice la palabra que no debemos aprovechar de la gracia para vivir en pecado. Y el que vive así no ha encontrado la gracia verdadera. No ha encontrado a Cristo porque está usando de la gracia para vivir en pecado. Ahora sí debemos entender que el Señor nos llama a no estarnos acusando los unos a los otros, sino que mirar a nosotros mismos y decir, ¿cuál es mi responsabilidad delante del Señor? Entonces, en mi condición, ¿estoy siendo fiel? En lo que yo estoy viviendo, ¿estoy siendo fiel? Si no estoy, el Señor es suficiente y me ayudará para que yo pueda ser fiel a Él y a su palabra. Y como hermanos también entendemos que hay muchas situaciones diversas. Hay diferentes situaciones que pueden pasar en el relacionamiento de un hombre, en la relación, ¿no?, de un hombre con una mujer. Y si llegamos a un caso extremo de que hay alguna violencia física, nosotros podemos aconsejar que la persona se separe por un tiempo. ¿Pero para qué? Para que haya restauración, para que haya sanidad, para que haya liberación. Porque el propósito de Dios es sanar, es restaurar, es transformar. Pero pastor, y si intentamos de todo y uno no quiere, si uno no quiere, ya no hay nada más que hacer. Entonces uno necesita decidir qué hará con su vida a partir de allí. ¿Vale? Y yo os digo con toda sinceridad, yo no me siento más santo que ningún hermano que se ha vuelto a casar. Pero yo me siento como que no obligado por el Señor, sino que no puedo hacer nada más que estar solo porque siento que es lo que Dios quiere para mí. Ahora, esto no me hace pensar que, mira, el otro pecador no aguantó estar solo. No tiene sentido esto, porque la misericordia de Dios sobre mi vida, la gracia de Dios sobre mi vida me quebranta tanto y no me deja opción para hacer otra cosa, porque yo no me siento como que en libertad de hacer otra cosa, sino que decir, Señor, heme aquí, sosténme, porque yo siento que es esto lo que tú quieres de mí. Entonces, fijaros que ningún pastor, ningún hombre es una base de doctrina para nadie. Entonces yo os comparto y abro mi corazón para que entendáis que no estoy buscando, ¿no?, usar la palabra para justificar porque estoy solo. Porque yo acepto y entiendo que hay otro hermano que puede entender otra cosa en la palabra y puede volver a casarse y sentirse en paz con Dios. Y yo no tengo problema con esto. Y sigue siendo mi hermano y puedo servir con él y amarle. Pero la cuestión es que encuentres una respuesta bíblica que te convenza, que puedas defender la vida que llevas delante del Señor. Si no lo puedes encontrar, entonces es raro que podamos como hijos de Dios vivir algo que no encontramos una base bíblica para vivirlo. ¿Me entendéis? Entonces, lo que me gustaría que pudiese quedar en nuestros corazones en esta mañana es que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es luchar con todas nuestras fuerzas para que seamos fieles a Dios, para que cada matrimonio sea fiel a su pacto, con todo lo que podamos, con todos los recursos que podamos. Y esto es lo que hemos dejado en los estatutos de la iglesia, que entendemos que el matrimonio fue instituido por el Señor y que lucharemos y haremos todo el esfuerzo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que haya restauración, para que haya sanidad, para que haya liberación. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Amén. Porque no siempre todos están dispuestos a hacerlo. En todo caso, que recordemos siempre, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él es todo lo que necesitamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra
siempre nos trae un patrón más alto de lo que podemos llegar a alcanzar, Señor. Y tu Espíritu es aquel que nos capacita y nos da la gracia, Señor, para poder aplicar tu palabra, para poder vivirla. Y cuando no lo hacemos, queda evidente, Señor, que somos polvo. Somos polvo. Y en nuestras debilidades queda evidente que solo hay uno que es perfecto. Y ese eres tú, Señor. Ayúdanos a tener un corazón quebrantado y dispuesto, Señor, a ser fiel a ti, a ser fiel a tu palabra, a ser fiel a los pactos que hacemos. Y ayúdanos, Señor, a abrazar a nuestros hermanos y a no juzgar y a no condenar en las cosas que no son fundamentales en el Evangelio, Señor. Danos tranquilidad en nuestro corazón, danos paz, para que podamos entender, Señor, que tenemos diferencias. Pensamos de diferentes maneras en algunas cosas. Pero si no son las fundamentales de tu Evangelio, podemos dejarlas de un lado y caminar juntos, Señor, por tenerte a ti como nuestro Señor, por seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a no levantarnos como los fariseos hipócritas que no vivían tu palabra y ni dejaban que los demás viviesen tu palabra, sino que estaban siempre apuntando el pecado de los demás y querían condenar a los demás, exponer a los demás. Pedimos ayúdanos, Señor, a que en nosotros siempre se encuentre, Señor, tu amor. La misma misericordia que nos diste, Señor, que se encuentre en nosotros también, corazones llenos de misericordia. Que el mismo amor que tú nos recibes, que así también recibamos a nuestros hermanos, Señor, con ese amor, esta misericordia. Pedimos ayúdanos, Señor, porque si tu Espíritu no obra en nuestros corazones, Señor, es imposible vivir la obra de tu obra, Señor, vivir como hijos. Necesitamos el bautismo que fue profetizado, Señor, por Juan el Bautista, que tú vendrías y nos bautizarías con tu Espíritu y con fuego. Derrama este fuego, Señor, en nuestros corazones y quema, Señor, quema todo orgullo, quema, Señor, toda altivez, quema, Señor, todo lo que causa división, separación, Señor, todo lo que causa rechazo, Señor, que no viene de ti. Quémalo, Señor, consume en nuestro corazón y danos un corazón como el tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos, Padre. Amén.